cada uno de nosotros tiene una propia experiencia diferente en base a nuestra historia, nuestros programas, nuestros padres, nuestros sistemas. Y la otra parte que se refiere esta definición de la PNL a la experiencia subjetiva se refiere a toda la parte inconsciente. La mayoría de los programas que tenemos instalados son inconscientes. Entonces, la PNL utiliza técnicas para revisar esos programas, saber si ese programa que tengo en mi mente me está abriendo posibilidades o me está limitando las posibilidades. Y la otra es hacer consciente el programa, es decir, sacar a la luz lo que no estoy viendo. Vamos a trabajar con técnicas que van directamente orientadas a la mente inconsciente para hacer consciente lo inconsciente. En pocas palabras, para hacer objetivo lo subjetivo. Subjetivo porque yo no sé por qué reacciono de determinada manera. Yo no sé por qué cada vez que hay un determinado suceso, tengo emociones, tengo reacciones. No lo sé. No sé, y de ahí vienen las fobias, y de ahí vienen los miedos, y de ahí vienen los issues, y de ahí vienen todas estas mañas que tenemos y todas estas situaciones que nos generan estrés, que nos generan angustia, que nos hacen reaccionar de determinada manera y que el otro no reacciona igual, es precisamente porque esa información se maneja desde la mente inconsciente. Y la PNL, una de las grandes aportaciones que tiene la PNL, se conoce como el método ericksoniano, que quiere decir que toma las técnicas de Milton Erickson con la hipnosis ericksoniana y maneja determinadas formas y técnicas que se conocen como introducción al trance, que no es hipnosis como tal, porque no llega a ser una hipnosis profunda, pero sí es un trabajo en el cual podemos accesar a esta parte inconsciente para identificar qué es lo que está programado ahí. Pero vámonos un poquito a la historia. La PNL inicia en los años 70 a partir de dos personas que se denominaban como inquietos, que son Richard Bandler y John Grinder. Bandler estudió informática. Él estaba muy metido en todo esto que en los 70s iniciaba, que era la programación de las computadoras, y Grinder es lingüista. Ellos dos se unen para empezar a estudiar el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque Bandler entiende que así como podemos programar una computadora, resulta que el cerebro funciona como una computadora. Entonces, él empieza a buscar formas y métodos para poder ayudar a los humanos a programar o reprogramar aquellas situaciones que están ahí y que nos llevan a actuar siempre de la misma manera. Ellos se unen para empezar a crear una técnica que en ese momento no se denominaba todavía programación neurolingüística, es hasta el 79 más o menos cuando ya lo denominan como programación neurolingüística, pero se basan también en diferentes modelos, ¿sí? Ellos trabajan desde la Universidad de California y en esta universidad había diferentes psicólogos manejando diferentes técnicas y ellos investigan a través de estas técnicas, entre otras, trabajan mucho con Gregory Bateson, que es biólogo y también es lingüista. Eh, Utilizan mucho las técnicas de Virginia Satir. Virginia Satir es una psicóloga que empezó a trabajar con la psicología sistémica, que es la que habla de aquellos sistemas a los que pertenecemos. También está Fritz Perls, que es el creador de la psicología Gestalt. Y bueno, y Milton Erickson, que crea esta técnica ericksoniana, que es a través del lenguaje, cómo inducía Milton Erickson a sus pacientes desde el lenguaje a cambiar ciertos comportamientos. Fíjense, Milton Erickson, con cambiar una palabra, ayudaba a que la persona cambiara la definición de esa palabra y entonces la reacción y las acciones
eran completamente diferentes, ¿sí? Es como si yo cambiara la palabra problema por reto. Quizá estemos hablando de lo mismo, pero el significado que yo le doy en mi mente a un problema es algo que me va a causar conflicto y el significado que le doy a un reto es algo que me va a retar, ¿no? Al final, el simple hecho de que yo dentro de mi lenguaje modifique algunas palabras, eso ya está reprogramando mi mente. Y bueno, estos personajes inquietos pues empiezan a crear diferentes técnicas con la finalidad de corregir y mejorar la comunicación humana, especialmente la comunicación conmigo mismo. ¿Qué conversaciones estoy teniendo en mi mente que me están llevando a estos resultados? Porque entienden que somos seres lingüísticos que nos creamos desde el lenguaje, en el lenguaje y desde el lenguaje, y entonces empiezan a crear diferentes técnicas que nos van a ayudar a mejorar la programación, bueno, a cambiar la programación, pero a mejorar la comunicación con el otro, cómo me conecto con el otro, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en PNL básicamente es ayudar a las personas a encontrar una forma distinta para tener un distinto resultado, ¿sí? Y para esto utilizamos diversas técnicas, ¿sí? Están las técnicas de conversaciones poderosas, están las técnicas que se conoce como el metamodelo, que habla de cómo hacer preguntas, cómo formular preguntas, cómo modificar mis juicios, cómo los juicios que yo tengo de mí mismo y de las cosas están generando en mí una realidad distinta a la realidad que yo quiero a través de esos juicios, porque somos seres interpretativos. Entonces, la PNL va orientada a, si yo cambio la interpretación que tengo de un hecho, de una situación, de una experiencia, automáticamente mi mente se reprograma. Y para poder entender cómo es que trabajamos, ahorita les hablo un poquito de las técnicas que utilizamos, les voy a hablar de 3 axiomas de la PNL. Son como 3 propuestas de la PNL o 3 mecanismos que utilizamos en la PNL, porque también están las presuposiciones de la PNL que nos hablan de cómo trabaja la PNL. Pero hoy voy a hablarles de estos 3 axiomas para que me vayan entendiendo un poco mejor. Si tienen alguna duda, apúntenla y al final les respondo todas las dudas que tengan. Porque yo utilizo mucho el lenguaje de la PNL y de repente dicen, ¿y esa palabra qué significa? ¿No? Vayan anotando sus dudas y ahorita resolvemos las dudas. Entonces, ya entendemos que la PNL es una técnica, es una metodología que se creó en un principio para mejorar las comunicaciones y para poder reprogramar mi mente y generar diferentes realidades, diferentes resultados. La PNL no es la panacea, no es magia, no es ley de atracción, no es nada de eso. Es una técnica, tiene una metodología y cada una de las herramientas que utiliza la PNL tiene pasos a seguir. No es nada más el piensa positivo y repítelo 100 veces. No, tiene, hay una estructura y ahorita lo van a ver con estos 3 axiomas. El primer axioma es, el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? El mapa es el programa y el territorio es el mundo. Entonces, el mapa no es el mundo, el mapa no es el territorio, es nada más el mapa, es una forma que tenemos de actuar y de tomar decisiones y de comportamiento que se basa en un programa que hay ahí. Todos nuestros comportamientos no salen de la nada, ¿eh? No, yo no reacciono así nada más de la nada porque se me ocurrió, no. Todos nuestros comportamientos, detrás de ese comportamiento hay un programa o varios programas. Y por alguna razón, yo ya estoy programada para
actuar de esa manera, para reaccionar de esa manera, ¿sí? Y la mayoría de las veces no me doy cuenta y simplemente reacciono. Cuando me doy cuenta y digo, ¿y por qué cada vez que pasa esto me sucede esto? ¿Por qué me paralizo? ¿Por qué me empiezo a angustiar? ¿Por qué? Bueno, la PNL se encarga con diferentes técnicas de ir a explorar de dónde viene esta historia y esta programación que yo tengo para tener esta reacción, este comportamiento. Entonces, la percepción de la realidad, lo que dice esto del mapa no es el territorio, es que la percepción de la realidad y todo lo que existe en nuestra mente es únicamente una representación del mundo. Eso no quiere decir que esa percepción de la realidad sea correcta, incorrecta, buena, mala. Es mi representación del mundo, es la forma en que yo represento el mundo, lo cual significa que esa representación del mundo puede ser modificada, porque no es el territorio, es el mapa, nada más. Entonces, el mapa se puede modificar, podemos encontrar atajos para volver a recorrer ese mismo mundo, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque no estamos terminados, ¿sí? Porque siempre hay la posibilidad de transformar algo, de modificar algo para que mi mente reprograme esa información y mi comportamiento sea diferente. El segundo axioma dice, todo comportamiento tiene una estructura. ¿Qué significa? Que cualquiera de nuestras reacciones viene de una estructura, de un constructo, de algo que se construyó con el tiempo y generó en mí un programa y eso me lleva a tener ese comportamiento. Entonces, podemos examinar cualquier comportamiento si nos enfocamos a analizar su estructura, a revisar a través de las técnicas de PNL de dónde viene esta idea que tú tienes, de dónde surge esta creencia que tú tienes. Y hay creencias poderosísimas que se conocen como creencias madre, que se crean desde la infancia. ¿Y por qué son creencias madre? Porque a partir de esa creencia hay otras creencias hijitas que surgen de esa misma creencia. Y esa creencia es una programación. Pero lo interesante no es cambiar la creencia. Robert Dills, que es uno de los precursores de la PNL, además de Bandler y Grinder, Robert Dills aparece como en los 80s y toma las enseñanzas de Bandler y Grinder para aportar más a la PNL. Robert Dills dice que cambiar una creencia es hacer un estofado de tigre. ¿Y saben por qué es hacer un estofado de tigre? Porque Robert Dills dice que lo más difícil es cazar al tigre. Y cazar al tigre es encontrar la creencia madre. Lo demás es como cualquier otro estofado. Es decir, lo complicado no es cambiar esa creencia. Lo más complicado es encontrar esa creencia. Es decir, escarbar en mi mente qué creencia poderosísima, limitante, está en mi cabeza instaurada y programada para que yo tenga este comportamiento, que ahora me está limitando y que posiblemente cuando se creó no era limitante, posiblemente era una creencia que me estaba ayudando a instaurar un valor o a ser potenciadora. Pero llega un momento en que esa creencia se convierte en una creencia limitante. Cuando identificamos la creencia madre, lo demás es lo de menos, es el estofado, es lo más sencillo. Entonces, todo comportamiento tiene una estructura. Lo más complicado de esto sería cómo aprender a encontrar ese constructo, esa estructura, ¿sí? Desde los cimientos, desde donde partió. Y la tercera primicia es, los programas mentales funcionan perfectamente. Esta causa como un poco de ruido. ¿Cómo? Sí, claro. Cuando tú quieres lograr algo
y no tienes el resultado que esperabas, no quiere decir que estés mal programado, quiere decir que estabas programado para ese resultado. Quiere decir que hay algo en tu mente que está programado para que no logres eso, para que no lo alcances, para sabotearte, para no alcanzar el éxito. Así estamos programados. Pero volvemos a lo mismo. Hablamos de programas subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Porque están tan ocultos en el inconsciente que yo de manera consciente, racional, no puedo entender por qué sigo teniendo este mismo resultado si lo que yo quiero es alcanzar este otro. Bueno, pues hay que escarbar en tu mente para ver con qué te programaron o cómo te programaste para que tu vida fuera complicada, para que todo te costara trabajo, para que nada fuera sencillo, porque ¿no les suenan ese tipo de creencias? Nada es fácil, todo tiene un precio, todo tiene un costo. Si las cosas del mundo que valen la pena se hicieran fácilmente, ¿no les suena? ¿Les suenan esos programas? Bueno, pues son esos programas los que efectivamente funcionan a la perfección. Y aunque yo luche y haga todo lo posible, ya estoy programado a que las cosas no son sencillas, a que tiene que costarme trabajo, porque así me enseñaron. Y no es malo, no es malo. Te lo inculcaron porque en su momento lo que te estaban inculcando realmente no era la creencia, era el valor que descansa debajo de esa creencia. ¿Sí? Porque el problema con las creencias no son las creencias en sí, es que toda creencia descansa sobre un valor. ¿Y qué creen? Los valores y los principios son intocables. Los valores no se cambian, no se mueven, no se pueden mover. Las personas no van a aceptar nunca cambiar un valor. Entonces, si a mí me instauraron la creencia de que para poder tener éxito en la vida tengo que trabajar muy duro y me va a costar mucho trabajo, en su origen, esa creencia estaba cargada de un valor. ¿Qué valor creen ustedes que hay detrás de esa creencia? ¿Qué valor se les ocurre que había detrás de la creencia cuando papá o mamá nos dijo, no, no, para ser alguien en la vida tienes que sufrir y sudar y te va a costar nada es fácil? ¿Qué valor creen ustedes que hay detrás de esa creencia? ¿Quién me Puede ser podría decir? el valor de la constancia y el valor del propio trabajo. Si lo resumimos en una sola cosa, San Juana, sería el valor de la responsabilidad. Okay. Ujú. Cada vez que nos decían, para tener éxito tienes que trabajar mucho, tienes que estudiar, tienes que esforzarte y te va a costar, y nada es fácil, lo único que estaban queriendo transmitirnos o programarnos es la responsabilidad. Entonces, mientras yo soy niño, claro que tengo que adquirir ese valor. Por lo tanto, esa creencia me funciona para hacerme responsable, pero cuando ya soy adulto, ¿qué creen que la mayoría de las veces ya no funciona esa creencia? Porque si a mí se me presenta la oportunidad de poder trabajar en algo que me gusta, que me apasiona, que disfruto y que amo y que no me cuesta trabajo y que para mí es sencillo, va a haber algo aquí adentro que diga, no, Tony, no, no, esto no puede ser, no, vamos a sacarlo de nuestra vida porque va en contra de lo que nosotros creímos y va en contra de cómo estamos programados. Porque si tú aceptas esto, en el fondo, el pensamiento es, no estoy siendo responsable. Y el valor de la responsabilidad no lo podemos perder. Pero si yo te demuestro que puedes modificar esa creencia, que puedes modificar ese programa en tus mapas mentales y encontrar otra ruta para seguir siendo responsable, pero no tan complicado, y yo te demuestro que puedes modificar esa creencia y no dejas de ser responsable, es decir, cambiar la creencia no te hace irresponsable, entonces sí la puedo cambiar. Pero todo eso es un camino que vamos a recorrer.
Y para recorrer ese camino hay metodologías, y hay muchas metodologías en la PNL para trabajar. Entonces, en este curso, en este diplomado, vamos a conocer técnicas como, por ejemplo, el metamodelo. El metamodelo es una forma de lenguaje, el metamodelo de lenguaje, así se llama. Es una forma de lenguaje distinta para poder expresarnos en el mundo y poder trabajar con nuestros juicios. Y fíjense, al final los juicios son creencias. Y para poder salirnos de esos juicios, juicios generalizados como por ejemplo, todos los hombres son iguales, ese es un juicio generalizado. Todos esos juicios que utilizamos, esas palabras que utilizamos, esas generalizaciones, esas formas en la cual nos expresamos en nuestros juicios, si logramos modificarlos, modificamos el programa que tenemos en la mente. Entonces, el metamodelo es una técnica para trabajar todos esos juicios y para utilizar diferentes formas de preguntar. También vamos a conocer lo que son los sistemas representacionales. Los sistemas representacionales es cómo me represento yo el mundo, ¿sí? Y tiene que ver cómo cuál es la primera representación que tengo en mi mente del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de los sentidos es el primer filtro que tenemos del mundo. Entonces, la PNL y los sistemas representacionales nos ayudan a entender cómo estoy filtrando el mundo. Todos filtramos el mundo a través de los ojos, de los oídos y del tacto y de las sensaciones. Es decir, todos somos visuales, todos somos auditivos y todos somos kinestésicos. Ajá. Y la PNL nos enseña a que siempre va a haber un sistema con el que más nos identificamos. Y si yo logro entender cuál es el sistema con el que más me identifico, en mi caso yo soy visual, mi manera de aprender y de comunicarme es visual. Un docente, un capacitador, tendría la obligación de conocer y saber identificar qué sistema representacional tiene cada uno de sus alumnos. Porque dentro de un grupo tenemos personas visuales, que no quiere decir que no escuchen y no sientan, pero son más visuales. Tenemos personas auditivas y personas kinestésicas. Y los visuales aprenden a través de imágenes, los auditivos aprenden a través de charlas, de polémicas, de mesas redondas. Y los kinestésicos aprenden a través de sensaciones, de juegos, de dinámicas. Yo tengo la obligación como docente de utilizar todos esos sistemas, es decir, todos los métodos de enseñanza que vayan de la mano con cada uno de los sistemas representacionales. Entonces, dentro de la PNL aprendemos a identificar esos sistemas representacionales que nos ayudan también a comunicarnos. En ventas se utiliza mucho esta técnica. Porque si yo soy visual, yo hablo un idioma visual. Yo hablo de lo que veo, de lo que observo, desde mi mirar. Es que te vi preocupado. Los kinestésicos hablan de lo que sienten. Es que yo siento mi sensación, te sentí así. Y los auditivos hablan de lo que escuchan y lo que se dice. Tú dijiste esto, yo escuché el otro, te escucho preocupado, ¿sabes? Entonces, cuando yo logro identificar el sistema representacional que tiene mi cliente, pues le voy a hablar en su idioma. Le voy a hablar en idioma auditivo, o le voy a hablar en idioma visual, o le voy a hablar en idioma kinestésico. Y esta técnica de los sistemas representacionales, esta herramienta es maravillosa hasta para comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, etcétera, ¿sí? También está la herramienta de los anclajes, que es como estas reacciones emocionales que tenemos a partir de sensaciones, a partir de sonidos, a partir de sabores. También hablamos de la metacognición. La metacognición en la PNL es una herramienta maravillosa porque una de las cosas que la PNL busca es esto. ¿Qué historia te contaste? ¿Y qué historia te quieres contar ahora? Pero para contarte una nueva historia hay que resignificar esa historia, ¿sí?
Entonces, a través de técnicas relacionadas con el trance, como una especie de meditación, algo así como lo que hicieron ahorita con Ernesto, llevamos al consultante, porque en la PNL el cliente es el consultante, en terapia es el paciente, en PNL es consultante. Llevamos al consultante a volver a vivir X experiencia y situación que le causó dolor, pero de una manera disociada. Disociado es afuera del personaje, tú eres un observador. Y desde este observador que soy, no desde el niño que vivió esa experiencia o el adolescente o la persona que yo era, sino desde el observador que soy hoy, llevamos a la persona a volver a ver la experiencia y darle un nuevo significado. Esa es la metacognición. Es resignificar tus propias historias para tener una nueva forma de observarlas. Fíjense, ¿ustedes creen que el pasado se puede cambiar? ¿Quién me dice? ¿Se puede cambiar el pasado? No, porque ya pasó. Claro, pues el pasado no se puede cambiar. Pero ¿qué crees? Que con la PNL sí. Y te voy a decir por qué. El pasado solamente vive en tu mente. Y lo que vive en tu mente es la historia que te contaste de eso que sucedió. Y lo que yo voy a hacer es ayudarte a contarte una nueva historia. Entonces, en el momento en que te ayudo a contarte una nueva historia, ¿qué crees? Que tu pasado ya cambió. Y te lleva a vivir una experiencia diferente en tu momento presente. Los hechos son otra cosa. Los hechos ahí están. Lo que yo voy a ayudarte a cambiar o lo que ayudamos a cambiar con las técnicas de la PNL es el significado que le diste a esa historia. Porque de un mismo hecho hay diferentes significados. Y lo hemos visto, por ejemplo, dentro de la familia. Yo tengo una familia bastante numerosa, somos 7 hermanos. Hay historias que para mí fueron historias muy bonitas, pero para otro de mis hermanos no fue tan bonito, ¿no? O de repente los escucho como resentidos con algo que pasó y yo digo, a ver, pues si yo también estuve ahí, ¿cómo que tú estás enojado? Pues ¿de qué estás enojado? Pues si yo estuve ahí, yo vi lo que pasó, yo recuerdo lo que mis papás hicieron y cómo lo resolvieron, pero resulta que para otro de mis hermanos no fue tan placentera, ni tuvo el mismo significado que yo le di, y resulta que ya hasta trae un trauma, ¿no? Eso es a lo que me refiero cuando hablo de cambiar el pasado. Vamos a cambiar la historia que nos contamos, porque la historia que nos contamos de todo lo que ya pasó dista mucho de lo que realmente pasó, ¿sí? La realidad de las cosas era otra. Lo que nosotros vimos, acuérdense, somos interpretativos, ¿sí? Y la historia que nos interpretamos tiene que ver con los programas que tenemos y cómo, no solamente cómo estamos programados en ese momento, tiene que ver con qué historia me conté, tiene que ver con en qué estado de ánimo me encontraba, porque a lo mejor yo estaba de malas ese día y todo lo vi negro, pero a lo mejor estaba yo feliz y todo lo vi rosa, ¿sí? Entonces, la metacognición hace eso, ¿sí? La metacognición nos ayuda no solamente a modificar y a entender por qué vi lo que vi, sentí lo que sentí, viví lo que viví, interpreté lo que interpreté, sino cómo puedo volver a darle un nuevo significado a esa historia para tener una programación distinta y entonces que eso que antes me dolía deje de dolerme y se vuelva una forma de comportamiento distinto. Entonces, esa es la metacognición. También están los metaprogramas, que son programas que ya traemos instaurados y que esos son como más generalizados. Cómo funciona la mente inconsciente. Hay otra técnica de la PNL que son los niveles lógicos de pensamiento. Esa es padrísima, es cómo acomodamos el pensamiento de nuestra mente. En fin, hay muchas técnicas de la PNL que nos pueden ayudar muchísimo para relacionarnos con el otro, para reconocernos a nosotros mismos,
trabajar conmigo mismo, para la docencia, para el trabajo en equipo, para generar mejores ventas, para las personas que son coaches o psicólogos. Muchos coaches y muchos terapeutas utilizan técnicas de PNL dentro de sus programas. En fin, la PNL abarca muchísimo. Para mí, lo más importante de la PNL es lo que me aporta a mí misma, ¿no? A yo misma poder resignificar y poder identificar mis programas, mis creencias limitantes y todo eso. Entonces, así a grandes rasgos, eso es la PNL. Digo, obviamente es mucho más. Hay muchas técnicas que yo les podría platicar ahorita, como las submodalidades, la línea del tiempo. Bueno, infinidad de técnicas de la PNL que se pueden utilizar y que nos pueden servir para poder mejorar, ¿sí? Ahora sí, si tienen alguna duda, pues díganme. Yo sé que tienen muchísimas, pero, pero vamos a tratar de resolver las dudas que tengan sobre qué es la PNL y para qué me sirve la PNL. Ok, del diplomado les van a mandar la información. ¿Alguna bibliografía que nos pudiera recomendar? Híjole, hay muchísima, Jonathan. Yo recomiendo mucho los libros de Robert Dills. Y los puedes encontrar en internet, ¿eh? Por ahí están los PDFs, está Cómo cambiar creencias. Hay varios libros de Robert Dills. ¿Sabes qué pasa? Los libros que escribieron Bandler y Grinder son muy técnicos y usan un lenguaje muy técnico y son difícil de comprender. Sí, o sea, es complicado comprender el lenguaje que utilizan ellos, además que se escribieron en los 70s. Robert Dills surgió a partir de los 80s, toma toda esta información y la presenta. Entonces, los libros de Robert Dills, cualquier libro de Robert Dills, te sirve, tiene muchísima información sobre la PNL y cómo utilizarla. Yo, Tony, a mí me generó una duda. Dime. Sí, Tony, hablaste hace un momento de que la creencia no se debe de cambiar, porque lo más complicado es tratar de cambiar esa creencia. Lo que mencionabas es como Ujú. cazar un tigre. Me genera duda en si no debo de cambiar las creencias, entonces, ¿cómo puedo resignificar para darle otro sentido a eh, cómo, cómo estoy o cómo se están percibiendo las situaciones? Entonces, Ok. son dos conceptos, no cambios de creencias con Ujú. resignificación, Tony, por favor. Ok. Lo que no se cambia es el valor. La creencia sí. La creencia no se elimina. O sea, yo no puedo decir, elimino esta creencia y la tiro a la basura y ya no la quiero. ¿Por qué no se elimina? Porque debajo de esa creencia hay un valor. Es decir, la creencia descansa sobre un valor, pero la creencia sí se cambia de una creencia limitante a una creencia potenciadora, ¿sí? Entonces, pero para poder cambiar esa creencia, lo primero que hay que identificar es dónde está la creencia madre. Ya una vez que identifico dónde está la creencia madre, es sobre qué valor descansa. Y después hay diferentes técnicas para modificar esa creencia sin tocar el valor. Ujú. Por ejemplo, no, es que yo no me puedo divorciar porque yo aprendí que el divorcio es para toda la vida, ¿sí? Esa creencia descansa sobre el valor de la familia, ¿no? De la conservación de la familia. Pero hay personas que han trabajado esa creencia y han entendido que el divorcio no divorcia a la familia. Tú puedes divorciarte y puedes seguir manteniendo a tu familia unida. A veces se unen más las familias cuando los papás ya están separados que cuando están juntos peleándose, ¿sí? Entonces, lo importante es entender y encontrar una nueva creencia que me ayude a no perder mi valor sobre la familia. O sea, para mí sigue siendo muy importante que mi familia esté unida y que haya comunicación entre yo, mi ex esposo y mis hijos.
Entonces, ¿puedo modificar mi creencia de que el matrimonio es para toda la vida? Sí, sí la puedo modificar. ¿Perdí mi valor? No, no lo perdí. Pero para llegar a eso, San Juana, hay que llevar todo un proceso, es un caminito, ¿sí? Es paso a paso para que entonces, desde tu mente inconsciente, se modifique esa creencia que estaba ahí desde niña, ¿eh? Porque desde niña te la pusieron. Entonces, sí, la creencia sí se puede cambiar. No se elimina, se modifica y lo que no podemos tampoco quitar ni mover es el valor que hay debajo de esa creencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ahí están las técnicas, son las que vamos a aprender, ¿no? Que son varias, hay muchas técnicas para modificar creencias. ¿Sí? Y eso también nos habla de resignificar, porque cuando modificas una creencia, resignificas todo. ¿Y eso qué pasa en tu mente una vez que se modifica y que a través del lenguaje articulas tu nueva creencia en tu mente? Se crea un nuevo mapa. Automáticamente, mira, los caminitos se empiezan a borrar y ya creaste un nuevo mapa, ya creaste un nuevo programa, porque eso es la creencia, es un programa. Y acuérdate que los programas funcionan perfectamente. Dentro de las empresas también hay historias y también le dimos un significado a las historias. Es exactamente cómo funciona dentro de las empresas, es exactamente cómo funciona un sistema familiar, pero este se llama sistema laboral. Y dentro de este sistema laboral también hay diferentes miembros dentro del sistema que se cuentan diferentes historias. Entonces, cuando hablamos de metacognición, hablamos de qué significado le vas a dar a esto que no funcionó, a esto que fracasó, a esto que no tuvimos el resultado que esperábamos. Porque si mi equipo de trabajo le está dando un significado muy negativo a eso que no funcionó, todo el programa que hay en su cabeza va a seguir en esa misma línea. Entonces podemos, dentro de nuestros equipos, resignificar esas historias de éxito que originalmente parecían historias de fracaso, pero yo les puedo dar un resignificado como una historia de éxito porque me está llevando a un aprendizaje. Y no hay nada más valioso en una empresa que los errores. Desgraciadamente, cuando la gente comete errores, en muchas empresas los corren y pues ya corrieron al que sabe qué no debe de hacer, ¿sabes? Por lo menos antes de correrlo, pregúntale qué es lo que ya aprendió, ¿no? Entonces, sí, hay manera de trabajar esto dentro de las empresas. Hay otra técnica dentro de la PNL que se llama la metaposición. La metaposición es una técnica que nos ayuda a mejorar las relaciones de colaborador con equipo, de personas, especialmente cuando estamos trabajamos con capital humano, de repente encontramos que dentro de los equipos hay conflictos y la metaposición es una técnica padrísima porque te ayuda a sentarte en tu lugar, en tu posición para entender el conflicto, pero después te hace que te sientes en la posición del otro para entender el conflicto del otro. Y luego hay una tercera posición en la cual tú te paras y es un observador, entonces entiendes el conflicto de los dos. Y este ejercicio de metaposición es padrísimo porque son tres observadores diferentes. Y cuando ayudas a la persona a ponerse en estos tres lugares, termina con otra percepción del problema. Una de las grandes aportaciones de la PNL es eso, que nos ayuda a un cambio de percepción en todo sentido, a un cambio de percepción dentro del conflicto, a un cambio de percepción dentro de lo que sucedió, ya sea una historia de éxito o de fracaso, cómo lo estás viendo y desde dónde lo estás viendo y desde dónde lo quiero ver como equipo, desde dónde lo quiero ver como líder, desde dónde, cómo voy a aprender a entender cómo están programados mis colaboradores y cómo puedo ayudarlos a tener una nueva visión, una nueva forma de programar, un nuevo camino, una nueva ruta. Así como yo creo nuevas rutas
y nuevos mapas dentro de mi mente, el equipo, que es un individuo, también todo el equipo puede crear nuevos mapas y nuevas rutas. ¿Sí? Sí, sí, más o menos queda claro, Julio, de cómo utilizamos estas técnicas dentro de la empresa. Sí, bastante claro. Tengo también otra pregunta por aquí. No sé si la puedes leer. Es más bien Ah, comentario de a Andrea. ver, Andrea, el axioma 3. El axioma 3, acuérdate que los axiomas son como principios de la PNL. El axioma 3 dice, los programas mentales funcionan perfectamente. ¿Qué significa? Que si tú estás intentando algo y estás obteniendo el resultado que no quieres, no quiere decir que estés haciendo las cosas mal. Quiere decir que estás programada para que eso suceda. Entonces lo que hay que trabajar es el programa. ¿Qué programas, qué historias hay ahí que te están llevando al mismo resultado? Es que ¿por qué siempre me tocan las mismas personas, las mismas parejas, todas tóxicas y conflictivas? Pues, ¿cómo estás programada para atraer a tu vida ese tipo de relaciones? Entonces, no es que tú estés mal, no es que el programa esté mal, es que el programa es perfecto, es perfecto para que eso suceda. Entonces, esta axioma dice, si los resultados no es el deseado o no es el adecuado, no es porque tu programa mental no funcione, sino porque tu programa mental funciona perfectamente para tener ese resultado. Entonces, nada más hay que ver cómo estoy programada y cómo puedo reprogramar eso, ¿sí? Y podemos identificar el programa desde lo profundo, desde la parte más inconsciente o desde lo que sobresale. Pero normalmente con las técnicas de PNL, cuando no tenemos muy claro qué es lo que me está llevando a tener este resultado, lo que hacemos es trabajar con la mente inconsciente. ¿Sí? Y es muy fácil. Tampoco crean que es así de, uy, nos vamos a ir. No, no, las técnicas ericksonianas, de inducción al trance, la técnica de la metáfora, todas esas técnicas son técnicas que acceden a la mente inconsciente y que traen información de ahí, pero son técnicas muy sencillas, muy, muy sencillas. Entonces, de eso habla el tercer axioma, Andrea. ¿Queda claro?